Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al resumen del mes. En primer lugar quería pediros perdón y por favor no me lo tengáis en cuenta porque llevo un catarro increíble, así que ahora mismo posiblemente tenga una cara un poquito de mierda y una voz ligeramente nasal. El caso es que bueno, esta semana se me acumulaban dos cosillas que hacer. Una ya la habréis visto ayer, que era la crítica de Guardianes de la Galaxia, y evidentemente al ser final de mes pues me tocaba un poquito hacer el recopilatorio de todo lo que son los cómics que he leído durante todo el mes de abril. Posiblemente de aquí a que termine el vídeo ya no me acordaré de esto, así que creo que os lo repetiré. Pero recordad que tenéis todavía activo el sorteo del Funko Pop de Groot de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Así que bueno, os dejaré por aquí debajo el enlace al tweet para que le echéis un vistazo a lo que son las bases. Y para no alargar esto mucho más, vamos a empezar con las reseñas. Sabéis que de normal no suelo traer en esta sección grapas, porque como suelen ir avanzando mes a mes, se me hace un poquito extraño reseñar únicamente esas poquitas páginas. Sin embargo, en este caso sí que la voy a traer porque he conseguido varias grapas de golpe y por lo tanto me he leído pues bastante cantidad de páginas de este personaje. Y es Thor, diosa del trueno. En este caso es la grapa número 46, pero bueno, es la primera como tal de Thor, diosa del trueno, ya que pertenecía a la serie anterior de Thor. Y sí que es cierto que yo ya me había leído los 4 numeritos de Secret Wars, me había leído el primero post Secret Wars y evidentemente me había picado el gusanillo. Sin embargo, yo creía que no me iba a gustar tanto como la verdad es que al final sí que ha hecho. Tengo que reconocer que por lo general me gusta bastante el trabajo de Aaron como guionista, pero la verdad es que acompañado del dibujo de Dotterman me ha parecido una cosa espectacular. Tiene un toque como muy de regusto modernista, con unas líneas muy marcadas, unas figuras muy definidas, a veces con escenas saturadas, porque sí que es verdad que en algunas viñetas se ve todo como un poquito abigarrado, pero creo que en este caso es algo que encaja totalmente con el ritmo y con el estilo de dibujo. Por otro lado, como digo, el guión me parece espectacular, creo que tiene un arco magnífico, la verdad es que están llevando la historia bastante bien. Además, Thor, diosa del trueno, cuenta con una crítica social bastante fuerte. No es algo velado, pero tampoco es algo que esté súper forzado, que esté metido con calzador. Me parece algo como muy natural, con unas reacciones muy obvias por parte de ella, muy lógicas, y un anual que me pareció perfecto porque bueno, tiene ilustraciones de Marguerite Sauvage, tiene el What If, así que desde luego me parece una de las mejores series en grapa que he leído últimamente. En segundo lugar, el tomito de Howard el Pato, el tercer tomo y en este caso último, por lo menos de esta etapa que nos estaban planteando ahora mismo en Marvel, haciendo un poquito guiño a las primeras obras de Howard el Pato, que es atrapado en un mundo que no es el suyo, con el subtítulo atrapado en un parque temático de dinosaurios. Sí, lleva la interrogación, o sea que no es que haya hecho una entonación extraña, y personalmente es algo que ha hecho que me decepcione, no por lo que vemos aquí dentro, sino por el hecho del recorrido que ha estado llevando la serie. Para los habituales del canal ya sabéis que Harry Potter es uno de mis personajes favoritos. Muy bien. Muy bien, Harry Potter, claro que sí. Para los habituales del canal ya sabéis que Howard el Pato es uno de mis personajes favoritos dentro del mundo de Marvel, porque creo que tiene un punto muy jetado, por lo menos lo tenía, ya que actualmente no lo conserva demasiado. Pero al final se convierte en el pastiche de pastiches, empiezas a ver personajes de otras series interviniendo, empiezas a ver actuaciones totalmente estrambóticas, totalmente histriónicas, que no tienen nada que ver, pero que simplemente se convierten como en actores dentro del escenario en el que Howard el Pato es el protagonista. Al final creo que se han dado cuenta de esto desde la propia dirección de Marvel y han convertido toda esta nueva trama y prácticamente toda la historia de Howard el Pato en una serie de televisión, en una obra de teatro un poco extraña para personajes de otros mundos, y es algo que no me ha disgustado porque vemos muchas referencias a todo lo que es la tradición de Howard el Pato, incluso en la versión cinematográfica del año 86. Sin embargo, creo que esto es algo que se deberían de haber tomado en serio desde el principio, porque les hubiera dado para desarrollar muchísimo una trama muy buena, una trama muy rica, y sin embargo lo reducen a un último tomo en el cual por fin empezamos a ver algo que tiene sentido, algo que tiene lógica dentro de todo este mundo absurdo de Howard el Pato. Por otro lado, la continuación de Drax, el tomo número 2, y si no me equivoco creo que también es el último, porque la verdad es que los personajes de Guardianes de la Galaxia en su faceta individual no están sufriendo muchísima suerte. Además me extraña mucho porque en este caso, en el de Drax, es un tomo bastante lógico, es un tomo que es la continuación del primero, una continuación totalmente orgánica, intentando devolver a los pequeños niños que había secuestrado Fin Fan Foom, y por tanto empiezan una serie de persecuciones, una serie de peleas por todo el espacio con personajes que ya vienen de mucho más atrás, personajes nuevos, y como ya se ha definido en más de una ocasión, Drax al final se convierte en una especie de Conan en el espacio, ¿no? Un personaje brutote, que en este caso, como ya he dicho en otras ocasiones, no tiene mucho que ver con el Drax del universo cinematográfico, y en parte creo que es lo que le da esa riqueza, ¿no? Ese personaje que sea como más serio, pero que sin embargo se mantiene muy fiel a sus principios, muy fiel a su idea de ir a buscar a Thanos, de acabar con él, y que sin embargo tiene su corazoncito, porque se para a ayudar a la gente que sabe que de verdad lo necesita, aunque sea a riesgo de, digamos, de parar toda su misión. Como digo, son dos tomos muy cortitos, muy baratos, muy breves, muy ligeros de leer, así que si os apetece leer un poquito más del universo de Guardianes de la
la Galaxia, con un toque gamberro, un toque mucho más jeta. Yo creo que es algo totalmente recomendable, creo que es algo a lo que le he pillado bastante cariño y que me da muchísima pena que cierren. En siguiente lugar, el segundo tomo de La Bruja Escarlata, Mundo de Brujería, y bueno, este tomo es un tomo que me ha dejado María porque es la que se está haciendo esta serie de tomos. Como sabéis, las portadas de David Zahan no tienen nada que ver con todo lo que hay en el interior, porque bueno, en este caso concreto, cada una de las historias, cada una de las grapas nos la cuenta un artista distinto, aunque bueno, evidentemente el guión es siempre de James Robinson y es lo que le da toda esa uniformidad a lo que es la serie de La Bruja Escarlata. Y tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado muchísimo más que el primer tomo. Creo que pintaba muy bien, creo que nos planteaba una especie de universo, entre comillas, bastante interesante. Y en este segundo tomo ya empezamos a ver cómo ahonda un poquito más en su personalidad, en su psicología, en su historia y en todo lo que la ha llevado hasta el punto en el que está ahora. No avanza demasiado en lo que es la trama de la búsqueda de su madre biológica, pero creo que es algo bastante interesante el planteamiento que tiene, esa conversación que tiene con un supuesto psicólogo. Incluso tiene algunos números referentes a la Civil War que a mí por lo general me suelen sacar un poquito más de contexto, me suelen sacar un poquito más de la historia, pero al final es simplemente una conversación que tiene con su hermano, con Pietro. Me parece muy interesante la opción que toma ella, la forma de comportarse con él, la forma de él de comportarse con ella, y como digo, me parece un número súper interesante. Yo creo que de hecho es una de las mejores series en tomo que están trayendo a España a día de hoy en Marvel. Para continuar, algo que me hacía muchísima ilusión leer porque tenía muchísimas ganas, ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos, que es el quinto tomo de Miss Marvel, de la nueva Miss Marvel, de Kamala Khan. Y este tomito, el único fallo que tiene, entre comillas, si lo queremos llamar así, es que es mucho más relativo a todo lo que es el avance de la Civil War. No es algo que afecte demasiado a todo lo que es el avance de la trama, porque de hecho está planteado de una manera genial, pero sí que es cierto que interactúa con personajes como Carol Danvers o como sus compañeros de Campeones, y hace que se rompa un poquito esa trayectoria más lineal que estaba llevando el personaje hasta ahora, un poquito más en solitario, en individual. Definitivamente esto me da absolutamente igual, porque de hecho hace poco, bueno, ya se formó una polémica con que si era cierto o si era falso todas estas declaraciones que habían hecho desde Marvel con todo el tema de la diversidad, y Miss Marvel lo único que me demuestra es que era algo totalmente falso, que al final la gente apoya las historias cuando son historias de calidad, igual que he mencionado el caso de Thor, Diosa del Trueno, que es una lucha feminista muy clara y que a la vez tiene una historia muy buena detrás. Y wow, la verdad es que ha sido súper intenso. Supongo que también porque estoy como muy unido a este personaje, es algo que me ha gustado muchísimo. Para mí siempre ha sido y será, yo creo, la Peter Parker del siglo XXI para las nuevas generaciones. Así que si os gusta, desde luego no os echéis para atrás simplemente por el hecho de que sea un tomito de Civil War, porque de hecho la historia continúa muy bien. Y pasando al apartado de Image, que yo creo que es una de las editoriales que mejor se está trabajando actualmente en España, están trayendo muchísimas traducciones de todo lo que están produciendo allí en Estados Unidos, y desde luego actualmente están haciendo algo que para mí son obras maestras. En este caso, una de las series que más me ha enganchado últimamente es Rat Queens, en este caso los volúmenes 2 y 3, porque el 1 ya me lo había leído. Y también tengo por ahí la grapa de Braga, una grapita que sacaron de manera exclusiva a rollo one shot, pero que bueno, pues no la he metido porque extrañamente estaba metida en el volumen 3, algo que yo desconocía, así que la tengo repetida. Y en este caso me he sentido muy extraño. La verdad es que los personajes era algo que me tenía totalmente enamorado, era una cosa que me encantaba. Y en el segundo volumen lo estaban llevando muy bien porque nos ayudan a profundizar bastante en todo lo que es la historia de los personajes que ya nos habían presentado en el primer volumen. Sin embargo, en el volumen 3 no sé qué ha pasado, se les ha ido completamente la cabeza, y yo creo que de hecho eso fue una de las primeras bases para el declive que sufrió posteriormente. En el volumen 3 nos entremezclan historias, y aunque sí que continúan de manera más o menos lógica desde el volumen 2, con algunas cosas que me parecen bastante interesantes, con un rollete para Hannah muy guay, muy chulo, una historia con el tema de los vivos, de los muertos, pero aunque el guionista es el mismo, se le fue la mano, no sé qué le pasó exactamente, y nos plantea una historia como con diferentes facetas, con un humor extrañamente absurdo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, y aunque sí que continúa en su idea de profundizar en los personajes, lo hace de una manera totalmente rara para lo que nos había hecho hasta ahora. Y en parte me alegra que hayan anunciado este soft reboot que habían anunciado, han empezado como hace 1 o 2 meses a publicarlo, así que en cuanto salga el nuevo tomo me haré con él y lo leeré, y tengo la sensación de que lo que van a hacer va a ser continuar desde donde lo deja el volumen 2, obviando el volumen 3, más que nada porque bueno, al final la historia, como digo, se convierte en algo totalmente absurdo. Continuando / terminando con Image, he leído también el primer tomo de The Wicked and the Divine, la verdad es que es una de las mejores series también que he leído desde hace mucho, y así como Rat Queens me tiene enamorado por todo el tema de los personajes, yo creo que también porque son un grupito más cerrado donde vas viendo cómo interactúan con otros. En The Wicked and the Divine, en el acto fáustico, en este primer volumen, sí que tengo la sensación de que me saturan un poquito más, con una gran cantidad de personajes, con una gran cantidad de dioses, tanto los que aparecen como los que se supone que existen pero que tú no conoces. Por lo tanto, bueno, en ese sentido sí que no empatizo tanto a lo mejor con los personajes, o no me llegan tanto. Sin embargo, como digo, Rat Queens me enamora por los personajes y The Wicked and the Divine me engancha por la historia. Me parece una historia totalmente brutal, me parece algo demencial el hecho de que
cada 100 años más o menos, creo que son cada 90, aparecen de nuevo estos dioses en la Tierra, y aunque tienen como premisa principal no darse a conocer al gran público, en este caso en concreto deciden hacerse, digamos, estrellas de rock. Esto hace que, bueno, pues internet se llene de imágenes, se llene como de Wikipedias, empiece la gente a interactuar, empiecen a buscarlos, y la historia arranca en el momento en el que sufren un atentado estos dioses, pero Lucifer mata a los dos atacantes y va a juicio hasta el punto en el que llega, o parece ser que llega, a volarle la cabeza al juez. Es aquí donde arranca la historia, en el hecho de que Lucifer nos dice que no ha sido, que ella no tiene nada que ver con el asunto, y evidentemente esto hace que la historia se vuelva mucho más grande y mucho más rica, empecemos a conocer nuevos dioses, empecemos a conocer su relación con los humanos, con un dibujo estupendo, con un colorido muy pop, muy contemporáneo, muy fresco, muy ligero de ver. Continuando ya con editoriales un poquito más alternativas, tenemos en este caso de T-Puff, si no me equivoco, que se llama la editorial, el volumen de Tabata. Tabata es una historia un poco extraña y de hecho creo que es una serie como de 4 o 5 grapas que se publicó en Estados Unidos. No está evidentemente al nivel de Rat Queens o de Wicked and the Divine, pero Tabata nos plantea la historia de un cartero que se dedica a ir llamando a las puertas, evidentemente para realizar su trabajo, y tiene un grupo de amigos que cuando no hay nadie en casa deciden ir a robar a esa vivienda donde desde luego no había nadie para recoger el correo. Y en este punto llegan a una de las casas donde se encuentran una situación muy grotesca con una especie de robot femenino extraño con un toquecito un tanto sexual. Ellos desde luego piensan que es un robot, pero el habitante de la casa tiene en su mente que es un ser humano. Es aquí donde se empieza a complicar todo, se vuelven locos, empiezan los secuestros, los intentos de asesinato, y es un tomo que no es muy grueso, no es muy extenso, no nos puede desarrollar muchísimo la historia, pero desde luego lo que dice a mí me parece brutal. Y como digo, es una historia como muy extraña, ¿no? Muy estrambótica. Yo creo que no es lo típico que estamos acostumbrados a leer, no es la gran obra del siglo, pero yo creo que lo podéis leer del tirón tranquilamente porque engancha muchísimo. Para terminar con el tema del cómic más tradicional, si lo queremos llamar de alguna manera, quería hablar de Black Hand Ironhead, la última obra, la última creación de uno de mis autores favoritos. De hecho, bueno, al fin y al cabo es paisano, es David López, al cual pues supongo que conoceréis principalmente por algunas de sus últimas aportaciones en Capitana Marvel, y del cual también hablé, os dejaré por aquí el enlace, en un vídeo destinado a los autores aragoneses que estaban participando actualmente en el mundo del cómic. Nos plantea una especie de sociedad, yo entiendo que futurista, tampoco es una cosa en plan súper exagerado, rollo El Quinto Elemento, pero sí que es un mundo donde los superhéroes han existido, pero ahora parece que ya no, y la protagonista se dedica al boxeo, pero a la vez es hija del presidente o del jefe de una empresa que se dedica como a proteger el mundo de los villanos que existían antes y de todo lo que está sucediendo actualmente. La premisa es un poco extraña, se trata únicamente de una grapa, entre comillas, porque únicamente lo podéis encontrar en formato digital. De hecho, si me acuerdo, os dejaré por aquí debajo la web de Panel Syndicate, que es donde lo podéis adquirir de manera voluntaria, con una aportación económica que vosotros estiméis. Y es que simplemente se trata de eso, ¿no? David López ha subido su obra, la cual, como digo, pues me parece magnífica. La verdad es que tiene un trabajo de dibujo y de colorido, que es la parte que más me gusta, espectacular. Y aunque no soy muy fan del cómic digital, y como he dicho antes, pues no suelo traer grapas para reseñar porque me gusta dejar pasar un tiempo para ver cómo avanza la historia, definitivamente echarle un ojo porque, bueno, es una forma distinta de distribuir el mundo del cómic. Y en este caso ya nos vamos al mundo del manga, aunque terminamos con todo el tema del mundo de la viñeta, o no exactamente, pero bueno, solo me queda una, y es 5 centímetros por segundo. Este lo compré también de segunda mano en Wallapop, y es una obra de Makoto Shinkai, Yukiko Seike, la cual, pues bueno, al fin y al cabo se trata más o menos de la adaptación en manga de la película del mismo nombre. La película es un poco extraña porque, bueno, de hecho os dejaré también por aquí arriba el enlace a la reseña, si queréis, de Your Name, del mismo director, con una especie de premisa parecida pero totalmente distinta a la concepción. Y aunque, como digo, la película era un poco extraña, eran más bien cortometrajes que seguían más o menos la historia de un personaje, en el manga encontramos una mayor continuidad, encontramos una mayor lógica, no hay tantos huecos, no hay tantos vacíos que llenar, nos explican un poquito más qué es lo que pasa por la mente de los personajes. Así que desde luego, si os gusta un poquito el rollete de Makoto Shinkai pero no entendisteis muy bien 5 centímetros por segundo, yo creo que merece mucho la pena hacerse con el manga. Y para terminar, The Secret Love of Geek Girls, y en este caso tengo que agradecérselo muchísimo a Mal, a Sobrevivir a Ser una Friki. Ya desde aquí no sé cómo darle las gracias por algunas de las recomendaciones, y en este caso nos plantean una antología tanto de relatos como de cómics, por decirlo así, y también de ilustraciones, de relaciones amorosas o de relaciones románticas dentro del mundo friki femenino. Evidentemente todas las autoras nos cuentan su experiencia, sean lesbianas, sean heterosexuales, sean bisexuales, sean transexuales. En ese caso también me recuerda un poquito más a todo lo que es el tema de Love is Love, que ya reseñé hace un tiempo, pero nos introducen todo el tema de los relatos. Tengo que decir que los he disfrutado bastante más, no son relatos muy largos, son relatos de 3, 5, 7 páginas, y aunque sí que es cierto que algunas de las viñetas, que algunos de los cómics están bastante bien, son muy ligeritos de leer, pero como que me aportaban menos, lo sentía un poquito más soso, pero no me parece en absoluto mal, porque al fin y al cabo se trata también de darle una plataforma de lanzamiento
concreto pues autoras que a lo mejor no tienen en principio una mayor intención o una mayor posibilidad de poder publicar, y el hacerlo con Dark Horse tan de primeras la verdad es que me parece algo estupendo. No sé cómo de largo se habrá hecho este vídeo, de hecho tengo la sensación que más largo de lo que esperaba, así que no me voy a alargar mucho más. Como ya decía al principio, que sí que me he acordado, os recuerdo que por aquí debajo tenéis el enlace al tweet para participar en el sorteo del Funko Pop de Groot de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y también os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Os pido de nuevo disculpas por mi voz y por mi aspecto, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.